Los que están viendo esta transmisión, bienvenidos. Bienvenidos. Les repito, primeramente Dios. Los hermanos que están atrás, si quieren, se pueden sentar aquí adelante. Al fin no hay muchos lugares ocupados, ¿verdad? Hermanos, necesito que funcione esto porque no funcionó. Sí. Ok. Sí ven todos atrás, ¿verdad? Ok, qué bueno que se pasaron adelante. Por eso los amo. Nos vamos a empezar a congregar, nuevamente se los digo, el primer domingo de diciembre de este año, que viene siendo el día 5 de diciembre. A la misma hora, se cierra la puerta a la misma hora, a las 12, ¿verdad? 5 a las 12 se va a cerrar la puerta. Por favor, hermanos, les pido que sean puntuales. Si tienen preguntas, por favor, vengan conmigo, con mi hermana, mándenos un WhatsApp o cualquier información adicional que quieran. Por favor, comuníquese con nosotros. Otra cosa que es importante, hermanos, es que traigan su cubrebocas, ¿verdad? Que se reúnan con nosotros, para que se reúnan con nosotros. Sigamos los protocolos, ¿verdad? Que estamos llevando hoy día aquí en la congregación. Bien, pues quiero compartir con ustedes este tema que para mí es muy importante que lo analicemos, que lo veamos, que lo estudiemos nuevamente, y es cuál es el verdadero significado de la Navidad. Es muy importante, hermanos, que tengamos en mente qué es lo que vamos a hablar hoy, pero por eso los llevé al principio del servicio a que leyeran conmigo el Evangelio según San Mateo capítulo 1, ¿verdad? Yo voy a dar voy a leer algunos versículos que quiero compartir con ustedes. Cuando usted escucha, ya viene la Navidad, ¿en qué piensas? Seamos honestos, lo primero que piensas en qué es. En regalos, ¿qué más? El aguinaldo, uy, ¿verdad? 30 días de aguinaldo. ¿O cuánto rola? 3 meses de aguinaldo. Ay, mira, buenas prestaciones. ¿Qué más piensas cuando es Navidad? Vacaciones, familia, comida, échale, ¿verdad? Pero ¿cuántos piensan en Navidad? O el verdadero significado de la Navidad es de que Jesús nació. Y con ese nacimiento vino a vivir una vida. A los 30 años su ministerio comenzó público. Y a los 33 murió por cada uno de nosotros. ¿Lo has pensado de esa forma? ¿O crees que lo piensa así la gente? Fiestas, posadas, diversión. Es lo que piensa la gente. Es lo que piensa la gente. Pero cuando yo leo la palabra del Señor y veo en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, o sea que todavía no se casaban, estaban comprometidos, ¿ok? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Era María una mujer especial. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿ustedes han tenido sueños reales? Que son muy reales. Yo hace un par de noches tuve un sueño demasiado real, que mi esposa me tuvo que prácticamente despertar, ¿verdad? Imagínate este sueño de José, esta visión que tuvo José, que un ángel, como dice la palabra del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo.
es, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto, dice la Escritura, que aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Voy a volver a leer el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él traerá regalos. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús? La salvación. La salvación. Eso es importantísimo que nosotros lo tengamos. Y con esto inicio la enseñanza que ya hemos visto repetidas ocasiones. Mucha gente hoy día, muchos, empiezan a adornar sus casas con árbol de Navidad, con nacimientos, con muchos adornos muy bonitos, muy emotivos, con Santa Claus, con piñatas, ¿sí o no? Y ya empieza a haber un espíritu navideño que no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Se lo repito, ¿qué es lo que piensa la gente cuando escucha Navidad? En comida, en dinero, en fiesta, en vacaciones, en todo, menos en lo que realmente es, que es un hecho, que Cristo Jesús vino, nació, tomó forma de hombre, ¿verdad? Y caminó 33 años en esta tierra y murió por ti y por mí. Hermanos, recuerda lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Búscalo conmigo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Hermanos que están viendo la transmisión, espero que puedan ver lo que se está proyectando aquí en la pantalla, ¿verdad? Lo puedan ver. Si tienen dudas, preguntas, por favor, guárdenselas. No, se crean. Por favor, díganlas en su momento, ¿verdad? Escríbanme, o escriban a mi mamá, a mi hermana, escríbanos, ¿verdad? O pregúntenos, por favor. Y si no sabemos la respuesta inmediatamente, le investigamos, hermanos. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Otra vez, mirad que nadie os engañe por medio de doctrinas falsas. ¿Qué es lo que piensas cuando ves un arbolito de Navidad? ¿Qué es lo que estás viendo? La Navidad es una palabra latina. Perdón, la Navidad viene de un término latino que es nativitatem, que significa nacimiento. Es lo que significa Navidad. Cuando tú le dices a una persona, feliz Navidad, ¿qué le estás diciendo? Feliz nacimiento. Pues yo creo que mejor se lo dice cuando acaba de nacer, ¿no? Feliz nacimiento. Pero a veces hablamos y repetimos cosas que ni sabemos qué, cierto o falso. Como la vez pasada que el Señor me permitió enseñarles un poco o recordarles sobre el Halloween. ¿Recuerdan cuando la gente dice que dice toco madera? ¿De dónde viene todo eso? Son tradiciones que la gente hace sin tener noción de qué es. Repite la gente sin saber qué significan las cosas. Por ejemplo, esto no está aquí, ¿verdad? Pero me acuerdo que mi papá me dijo, ¿sabes qué significa o qué es un teporocho? Todos han escuchado, mira, hay un teporocho. ¿A qué te refieres con un teporocho? A un alcohólico, a una persona que está en el piso, bien borracho, lo que sea.
Hace muchos años en la Ciudad de México había una iglesia donde afuera de la iglesia católica, ¿sí?, se ponía un señor, es en serio, a vender té para los que andaban medios borrachos, para la cruda. Y el té costaba 8 pesos. Y el señor gritaba, té por 8. Y ahí iban todos los borrachitos a tomarse su té que costaba 8 pesitos. Y entonces se le quedó el té por 8, té por 8, té por 8, té por 8. ¿Me explico? Y la gente repite y no sabe cuál es el significado real de las palabras. Como lo que acabamos de ver, Navidad viene del latín navitatem, que significa nacimiento. Y realmente cuando piensas en esta palabra, como ya lo vimos, piensas en todo lo que comentamos, en todo eso. Y la Navidad parece ser un buen pretexto para divertirse. Es la verdad. Porque hasta juegas en familia y vamos a hacer ahora un juego y vamos a hacer el otro y te olvidas del verdadero motivo de lo que es la Navidad. Ahora, en inglés, hoy soy bilingüe, ¿verdad? ¿Cómo se dice Navidad en inglés? Christmas. Y esta viene de una palabra, ¿sí? O Christmas, que se divide en dos. Christ, que es Cristo, y más con doble S, que está recortada el Christmas, significa misa. Y vaya, vale la pena mencionar esto, que la misa que es celebrada por la religión tradicional, carece de fundamento bíblico. Que eso ya lo veremos en otro tema. Porque estudiando esto, hermanos, hay muchas cosas babilónicas que adoptó la Iglesia Católica. Y mucha gente los sigue y no sabe qué significan las cosas. Llega el momento, profundizando en esto. ¿Qué celebrarán los ateos? Porque los ateos también andan de fiesta, ¿o no? Los ateos andan en las posadas. Los ateos andan también diciendo Feliz Navidad. Un ateo no cree en la existencia de Dios. Un agnóstico no cree que existan demostraciones fidedignas de la existencia o la ausencia de Dios. ¿Y saben qué es lo que hacen los ateos el 25 de diciembre? ¿Saben qué es lo que festejan ellos? Es curioso porque estudiando esto, hay una serie de televisión que se llama La teoría del Big Bang. Big Bang. ¿Sí la han visto? Bueno. Y ellos en esa serie dan a notar sutilmente que ese día festejan los agnósticos esto. Hubo un hombre que se llamó ¿cómo? Isaac Newton. Ahí está su foto por si no lo conocían. ¿Sí? Isaac Newton. Y este hombre, Isaac Newton, dijo que el universo se constituyó o se formó a través de una explosión. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642. Y la ciencia actual, o la ciencia cree, Isaac Newton, que el universo nació mediante una explosión inicial que se le llamó Big Bang, o sea, una gran explosión. Y le calculan que fue hace 13.700.000 años, cuando aún no había estrellas ni galaxias y cuando el universo empezaba a hacerse material. Entonces, se constituyó esta teoría del Big Bang. ¿Y ahora qué es lo que hace la gente? Celebra esto. Celebran lo que es el Newton más. En lugar de Christmas, Newton más.
cómo las cosas van cambiando, cómo las cosas van transformando todo. Se van acoplando las cosas, ¿verdad? De una forma que es meramente satánico lo que la gente está haciendo. Los enemigos de Dios y del hombre, o el enemigo de Dios y del hombre, ¿quién es? Es Satanás, es el diablo. El enemigo de Dios y del hombre ha usado esta fecha, hermanos. Ha usado esta palabra, esta celebración, para distraer al hombre del verdadero significado profundo que tiene el nacimiento más notable que haya ocurrido en toda la humanidad. Es el nacimiento más notable que haya ocurrido en toda la humanidad. Desde que el mundo fue creado, el nacimiento de Emanuel, que Emanuel significa ¿qué? Dios con nosotros. Jesús, el mismo Dios, se hizo carne. Acompáñame a leerlo en Filipenses, capítulo 2. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que tenemos que recordar. Y eso es lo que tenemos que tener presente siempre, que Jesús, que Dios se despojó de sí mismo y vino aquí a hacerse hombre, semejante. Tomó forma de siervo. Tú puedes ver esa divinidad tan hermosa del Señor, dejando su trono de gloria para venirnos a sacar de esta escoria. Imagínate, qué necesidad. Sin embargo, Dios nos amó con amor eterno. Pero ¿sabes qué? El enemigo de Dios y del hombre siempre ha usado esta fecha para distraernos. ¿Qué ven en esta imagen? Una muchacha que está en donde, en una biblioteca. ¿Y con qué está? Con el celular, distraído, no está enfocada a lo que tiene que estar haciendo. Y así muchas veces nos pasa. No estamos viendo cuál es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Estamos enfocados, ya viene la Navidad, ya viene el aguinaldo, ya va a haber fiesta, ya va a haber la posada, y ya nos vamos a reunir, y ya va a haber regalitos, y va a haber el intercambio de regalos en la oficina, o va a haber el intercambio de regalos en la escuela, o peor, en muchas iglesias hacen su intercambio de Navidad, sin saber qué es lo que realmente significa. Estás trayendo anatema aún dentro de muchas congregaciones. Y no lo saben o se hacen. Es que no, que va a pesar. Es que es una bonita tradición. Dice la palabra de Dios que por nuestras tradiciones hemos invalidado la eficacia, el poder del Señor. Por seguir viviendo ¿en qué? En tradiciones, en costumbres. Satanás no quiere que nos demos cuenta de eso, hermanos. Que se despojó de sí mismo tomando esa forma de siervo. Se hizo nada, porque es lo que somos a nosotros, nada. Dejando su trono de misericordia. El diablo le dijo a Jesús, te daré todo esto si postrado me adorares. Y muchas veces nosotros, cuando es Navidad, cuando nosotros en casa, mi papá y mamá, mi hermana y yo éramos pequeños, nosotros poníamos un árbol de Navidad y poníamos regalos. ¿Y dónde crees que estaban los hijos? O sea, mi hermana y yo. Debajo del árbol, con los regalitos, postrados en un árbol, porque es lo que está representando.
Esto es verdad, hermanos. No es una falacia, no es una mentira lo que te estoy diciendo. Esto es lo que significa toda esta tradición que se lleva. Y muchas veces sucede así. El diablo, ¿sabes qué es lo que quiere hacer? Quiere distraernos. Y cuando menos lo piensas, ya caíste en sus manos. Ya me perdí. Ok. ¿Están viendo una piñata? ¿A cuántos de nosotros nos gusta pegarle a la piñata? Ay, qué santos salieron todos, ¿no? A mí me gusta pegarle a la piñata. Cuando cumplen años mis hijas o en una fiesta, pues es dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Decía el pastor, no quiero oro, no quiero plata, lo que quiero es romper la piñata. Pura mentira, pura mentira. Y es en serio. ¿O qué prefiere usted, hermana? ¿Pegarle a la piñata o tener dinero? Pues sí, pero ahí estás. No quiero oro, no quiero plata, lo que quiero es romper la piñata. O sea, hasta mentirosos, decía el pastor, somos con eso, ¿no? Durante las posadas se rompen piñatas. ¿Y sabes qué significado tiene esto? ¿Alguien sabe qué significado tiene? Levante la mano, no me explique. ¿Alguien sabe qué significado tiene esto? ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Sí? Ok. Hay una piñata que es muy alusiva en los tiempos de diciembre. Una piñata que tiene 7 picos. ¿Sí? Y la iglesia tradicional dice que estos 7 picos significan los pecados capitales. Y los pecados capitales dice que son soberbia, avaricia, lujuria, ira, la gula, la envidia, la pereza. Son los 7 pecados capitales, así le menciona la Biblia. Digo, así le menciona la iglesia tradicional. Que realmente sí son pecados, pero la iglesia tradicional los agrupó como pecados capitales. Entonces, cuando la gente está rompiendo la piñata, ¿qué les ponen en los ojos? ¿Y tú sabes qué significa la venda? La venda es para demostrar, y lo digo entre comillas, la fe en Dios. No te están diciendo arriba, abajo, por un lado. Fíjense cómo se transgiversa. Eso, gracias. Se confunden las cosas. Fíjense eso. ¿Y sabes qué representa el palo con que le das a la piñata? Representa la lucha contra las pasiones. Con un palo las vas a acabar, pum, pum, voy a acabar con la soberbia, paz, voy a acabar con la avaricia, paz, voy a acabar con la lujuria, dice la palabra del Señor. Huye. Huye ¿de qué? De las pasiones juveniles. Voy a acabar con la gula. Ese sí me interesa. ¿Ah? A la gente que cómo le gusta comer, ¿no? Para eso hay una dieta muy especial y apúntela rápido, la dieta del hilo negro. ¿Sí la sabe? ¿Nunca la he escuchado? Esa es muy buena. Al final del servicio me la puedo preguntar, pero se las puedo adelantar. Agarran un hilo, una aguja y se cosen la boca. Es la mejor dieta que puede haber. ¿Verdad? Y la gente está ahí. Y todavía hay iglesias o centros cristianos que celebran sus posadas cuando la Biblia no habla nada de eso. Son tradiciones. Ustedes saben que cuando le pegas con el palo a la piñata se quiebra. ¿Y qué tiene adentro la piñata? Dulces. ¿Y qué se acostumbra a ponerle en Navidad a las piñatas? Fruta, ¿no? Yo me acuerdo que le ponían caña, naranjas, jocotes, no sé, tantas cosas. Y sabes que cuando rompes eso, rompes la piñata, supuestamente la tradición dice que significa que empiezan a caer las bendiciones. Fíjate todo lo que te lleva. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? ¿Cuántas veces hemos caído en esto? Tiene un significado. No nada más es,
Se me ocurrió romper una piñata. No. Se me ocurrió ponerme una venda. No. Todo tiene un significado y desafortunadamente no nos gusta estudiar, no nos gusta aprender, no nos gusta conocer el porqué de las cosas. La Navidad en la actualidad se despierta el afecto hacia el prójimo. Un afecto especial. ¿A poco no? Ese espíritu que les decía hace rato, ese espíritu navideño que no es el espíritu de Dios. En la época navideña es un tiempo único del año en que se despierta cierto afecto hacia el prójimo. Hasta los que te caen mal en el trabajo. ¡Feliz Navidad! Y acá con el cuchillo por la espalda. ¿Verdad? ¡Ay, qué hermoso te ves! Vienes de rojo y blanco. Pareces Santa Claus. Con el vecino que te cae mal. ¡Felicidades, vecino! ¿Verdad? Con la familia, en la escuela. ¿Sabes qué significa hacer eso? Hipócrita. Es ser hipócrita. Si realmente quieres a tu vecino o lo estimas, buenos días, vecino, todos los días. Todos los días. Acercarte con él todos los días. Mira, te traigo este folletito. Te traigo, oye vecino, mira, nosotros somos cristianos y nada más quiero decirte que estamos orando por ustedes, que Dios esté con ustedes, que siempre tengan, ojalá puedan conocer de lo que yo conozco, que cambió mi vida, ¿verdad? Que cambió mi lamento en baile, en gozo y en alegría. Pero no nada más en diciembre. Y el vecino llega con el pastel. Tenga, vecino. Y el vecino, ¿qué le contesta? Ay, gracias, vecino. Y el vecino, por ser recíproco, le lleva también ahí su regalito, sus nueces, sus pastitas decembrinas, ¿verdad? Que han de tener ya hasta moho, pero se las entrega, ¿verdad? Pero así se vuelve todo esto. Y es en serio, hermanos, es en serio. Es un sentimiento temporal que dura ¿cuánto tiempo? Un par de días. Un par de días. Todo el mundo está contento porque trae dinero, porque tiene oro y tiene plata, porque no fueron a romper la piñata, ¿verdad? Y está la gente contenta, está alegre. ¿O poco no estás contento cuando te llega tu aguinaldo? La verdad. Yo sí. Es un dinerito más. Ahora sí voy a poder llevar a mi familia a comer al Burger King, ¿no? Y haces planes con, va a llegar el aguinaldo, voy a hacer planes con esto y acá y allá y va. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 22. Acompáñame, por favor. En el Evangelio de Mateo capítulo 22. Versículo 37. 38 y 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen de toda la ley y los profetas. ¿Cuándo tienes que amar a tu prójimo? Siempre. Siempre. Y aún tienes que orar por aquel que te ultraja, el que te persigue. Una de las cosas que es increíble es cómo se llenan en Navidad, en estos tiempos, los centros comerciales. ¿A poco no? Simplemente con el Gran Fin, ¿o cómo se llama? El Buen Fin, el Black Friday. ¿Cómo se pone la gente? Loca, histérica por comprar. Quiero comprar. Hasta me tomaron ahí una foto, ¿verdad? El viernes pasado de Black Friday. Así estaban. Toda la gente. Compras. Es una fecha supuestamente, diciembre, que se celebra el nacimiento de nuestro Salvador. Quiero comentarles y recordarles que la Biblia no habla en ningún lado de la palabra de Dios habla sobre la fecha en que nació Jesús. Hay fechas que podemos conocer en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, la fiesta
La fiesta de los tabernáculos, viene ahí que a tantas lunas, etcétera, etcétera. Vienen fechas, pero para el nacimiento de Jesús no. Pero hay evidencia que investigando, es muy larga, no lo voy a dar el día de hoy, pero si quieren saber más de esto, con gusto les puedo compartir. Hay una página que se llama www.pactodegracia.org.mx, que cuando tú buscas el estudio de Navidad, el estudio de la Saturnalia, ahí vienen las fechas y viene más información con citas bíblicas. ¿Sí? Esta fecha supuestamente que celebra el mundo, más bien parece un pretexto para comprar compulsivamente. ¿Para qué más? Para embriagarse. ¿Para qué más? Para que la gente también se vaya de vacaciones. ¿Y sabes qué origina todo esto? Una desesperación de la gente haciendo todo esto. Y al final de toda esta feliz Navidad, que realmente, como se los decía, para la gente es una falacia, es una mentira, ¿qué pasa con la gente? Tienen una cruda después física, una cruda moral, se emborracharon, se accidentaron. ¿Cuántas muertes hay en la feliz Navidad? Perder un ser querido no es lindo, no es bonito. ¿Tú crees que así se debe de celebrar un acontecimiento tan importante? No. ¿Crees que la gente está honrando realmente a Dios con esto? ¿Con lo que hacen? No. Recuerda lo que la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10. ¿El diablo a qué vino? Vino a hurtar. ¿Hurtar qué es? ¿Vino a qué más? A matar. Ya vino qué más? A destruir. ¿Y Jesús para qué vino? Para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Tú crees que este tipo de cosas le agradan a Dios? ¿Cómo festejas tú esos días? ¿Gastando, comprando y esto y el otro? El amor verdadero de Dios nunca deja de ser. Busca en tu Biblia, 1 Corintios, por favor. Creo que me moví, ¿verdad? ¿Qué tanto me moví? Ahí. Perdón. Es que la tecnología está peleada conmigo. No yo con ella, ¿eh? No, ella conmigo. 1 Corintios 13:8. Por ahí una vez me dijeron que el problema no es la computadora, sino el problema es lo que está entre la silla y la computadora. ¿No? Sentí muy feo, pero no lo sentí tan agresivo. Después de un rato entendí lo que me dijeron, pero. Ok, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice la palabra del Señor, el amor nunca deja de ser. ¿Quién es el amor? Cristo. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cielo y la tierra pasarán, menos su palabra, ¿verdad? ¿Quién es el amor? Cristo. Cristo. Cuando estaba chico, igual mi hermana se acuerda, había un hermano de la Ciudad de México que nos enseñó un canto que decía que Dios es amor. Decía, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, busque y lo hallarás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. ¿Y sabes qué dice ahí? Dios es amor. Entonces acabo de cantar y no saben qué dice. Dios es amor. Los endulcé con mi voz, ¿verdad? Se me hace. Dice, Dios es amor. ¿Quién es el amor? Cristo. Y fíjate lo que dice primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Léelo conmigo, léelo y escucha esto tan precioso. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice la palabra, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquel que no ama es un ignorante. ¿Por qué es ignorante?
¿Por qué no ha conocido a Dios? Porque Dios es amor. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios. Escuchen bien, léanle bien. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que festejemos la Navidad. Dice así, que dice, léanle bien, ¿para qué lo mandó? Para que vivamos por Él. Cristo, el dador de la vida. En este versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que dice aquí, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Jesús vino, no para que celebremos la Navidad. La palabra de Dios en ninguna parte de la Escritura dice que celebremos su nacimiento. ¿Qué dice que celebremos? Su muerte y su resurrección, porque a través de eso encontramos vida eterna. A través de eso, de ese sacrificio precioso que hizo Jesucristo. Dios es amor. Sin embargo, nadie puede ocultar el hecho, nadie puede ocultar el hecho de que Jesús vino a la tierra. Nadie. Porque se ha dividido el calendario en antes de Cristo y después de Cristo. Es un hecho. No es algo ilógico, no es un cuento. No es una falacia, es una realidad. Cristo es real, por tanto el Señor mismo, como dice en Isaías 7, búsquelo, Isaías 7, versículo 14, el Señor mismo os dará señal, y dice la palabra de Dios, como lo leímos en el libro de Mateo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces no se puede ocultar, porque Dios realmente vino al mundo. Realmente vino al mundo y cambió la historia, hizo un parteaguas antes de Cristo y después de Cristo. Yo nunca he leído que digan antes de Mahoma, después de Mahoma. La historia universal se divide en el antes y después de Cristo. Y a ese Cristo, el eterno, es a quien oramos, a quien adoramos y a quien servimos. Ese Cristo de la gloria. Y aquel verbo, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué pasó con ese verbo que se hizo carne? Habitó. ¿En dónde? Entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, dice la Escritura, lleno de gracia y de verdad. Nadie puede ocultar esto. El hecho de que Dios haya enviado a su Hijo al mundo, porque aunque muchos no lo entiendan, no lo crean, aún así se celebra. ¿Es esto lo que el mundo celebra en Navidad? Porque el único motivo para celebrar y gozarse es de que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si no, ese es el propósito de la celebración que tienes en casa el día 24, 25, entonces es una fiesta que estás haciendo sin sentido. Se convierte en una fiesta totalmente pagana. La fecha del nacimiento de Jesús, otra vez me moví, ¿verdad, hermanos? Les digo. La fecha del nacimiento de Jesús en la Biblia no lo indica, pero yo los voy a llevar un versículo en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 8, ¿sí? Donde dice qué hacían los pastores. Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿verdad? Sino más bien durante el otoño.
El otoño es una de las evidencias de que los pastores no sacaban a sus rebaños en invierno, o sea, en diciembre. Pues si los sacan en diciembre, hace muchísimo, muchísimo frío, ¿verdad? Entonces, en Lucas capítulo 2, versículo 8, las demás evidencias vienen en la página de internet de pactodegracia.org.mx. Lucas capítulo 2, versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores de la Palestina no hacen esto durante el invierno, ya que es muy frío, hermanos. Entonces, esta es una de las evidencias, ¿verdad? De que Jesús no nació en diciembre, sino nació en un otoño. Pero la tradición, que vamos a empezar a ahondar un poquito más para allá, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que se festejaba realmente en Babilonia. Es bonito el tiempo que pasamos en familia, sí, pero cuando entendamos cuál es lo real, lo que está pasando, o lo que es, va a cambiar mejor nuestro concepto de nuestro festejo o del festejo. La Saturnalia. ¿Han escuchado hablar de la Saturnalia? Tal vez sí, tal vez no. La Saturnalia son fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno. Y esas fiestas paganas en honor a Saturno eran conocidas como las fiestas más desenfrenadas y era los mejores días o el mejor día del año. Se celebraba esta fiesta pagana de Saturnalia para el dios Saturno el 25 de diciembre y guarda muchas similitudes con las fiestas paganas. Por ejemplo, Saturno era el dios de la agricultura y la cosecha y las labores agrícolas en estos días finalizaban. Y cuando finalizaban, los campesinos, los esclavos, podían aplazar el trabajo cotidiano, es decir, tomaban ciertos días de descanso. Los romanos, ¿qué hacían? Iban y visitaban a sus familiares, visitaban a sus amigos. ¿Qué es lo que se hace ahora en diciembre? Eso, visitas amigos, familiares. Dice la historia que intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos durante esas fiestas que se prolongaban días, tardes, noches. Llegaba el momento en que los esclavos tenían tanta libertad por parte de sus amos que podían vestir ropas elegantes, sentarse a comer y ser atendidos hasta por sus amos. Y esto es curioso, porque cuando vas a la fiesta del trabajo, cuando vas a la posada del trabajo, ¿qué te dice el jefe? Disfrútalo, esto es para ti. Y parece exactamente lo mismo, lo que hacían estos. ¿Se les hace conocido esto? Sí, claro, es lo que ocurre, lo que llamamos Navidad. ¿Qué pasa en las posadas? ¿Qué pasa en los trabajos? Todo el mundo está divirtiéndose, todo el mundo la pasa bien, tienen días de asueto, tienen días de descanso. Cuando esto fue adoptado por la tradición o la iglesia tradicional o la iglesia romana, también adoptó esta costumbre. Así que sus líderes de alguna forma tenían que relacionar esa costumbre pagana con lo que era la religión cristiana, por lo que se dijo que se hacía en recuerdo de los regalos de los santos reyes magos. Así se cataloga en la iglesia tradicional. La Biblia no habla de eso. ¿Ok? Y eso se cataloga como que había sido, o ese intercambio de regalos, o esos regalos, es como un recuerdo de lo que hicieron los sabios, porque era lo que eran los sabios, habían presentado al niño Jesús. Quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 2. A la luz de la Biblia, hermanos, no se trataba de regalos navideños, puesto que no se presentaron estos regalos con motivo del nacimiento de Jesús. Recuerden esto, ya que los hombres sabios llegaron mucho tiempo después del nacimiento de Jesús. Él ya estaba en ese momento en su casa y no estaba en el pesebre. Y aquí dice, voy a regresar al capítulo 2 de Mateo.
Dice, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y de ahí me voy a brincar al versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. A este tipo de magos eran las personas que conocían los tiempos a través de las estrellas. ¿Sí? ¿Ok? Y luego más adelante, en el versículo 11, dice, y al entrar en la casa, ¿quiénes? Los magos, vieron al bebé recién nacido con su madre María. ¿Dice así? No. Léanle. Versículo 11, capítulo 2 de Mateo. Y al entrar en la casa vieron al niño. ¿O dice, y al entrar al pesebre? No. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron y abriendo sus tesoros ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En ninguna parte de la Biblia dice que hayan sido 3 las personas que fueron. No dice cuántos fueron. No era ni Melchor, ni Baltasar, ni Gaspar. La Biblia no menciona nada de eso. Dicen que uno era güerito, moreno y latino. No. ¿Y todo eso qué es? Tradición. ¿Y qué es lo que pone la gente en sus casas? Ponen el nacimiento y ponen ahí al niño, a la figurita del niño que nació, ponen ahí hasta las figuritas de los reyes, de los magos, ponen 3, uno parado en su elefante y el otro en un camello y el otro en un caballo. O sea, ¿de dónde sale todo eso? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? ¿En qué parte de la Biblia dice que hagamos una representación de esto? ¿En qué parte de la Biblia dice que fueron solo 3? Era una comitiva los que iban seguramente. Y entre todos los que iban, llevaban los 3 regalos que dice aquí, o los 3 presentes, que eran oro, incienso y mirra. Sabían que era un rey el que había nacido, porque Dios se lo reveló. Dios se lo reveló y fueron ahí a adorar al Señor, fueron a adorar a Jesús. Porque dice, y postrados adoraron. ¿Y qué es lo que hace ahora la gente? Todos los 25 de diciembre, cada año, se festeja aquí. ¿Sí ven esto? A Saturnalia, Saturno. Y tiene una representación tan extraña que es un hombre comiéndose a su hijo. ¿Hasta dónde va esto? ¿Y a quién más se festeja? Se festeja al Dios Sol, al Dios del fuego. El 25 de diciembre es una tradición babilónica. Dice, todos los 25 de diciembre de cada año son época donde las noches son más largas que los días. Los romanos celebran el Sol Invictus. ¿Y sabes quién hace también esto? ¿Tú sabes qué celebran los masones? ¿O qué celebra la gente que no conoce bien esto? Celebra el Sol Invictus, puesto que el sol renace las tinieblas, o más bien comienza a subir gradualmente en su trayectoria hacia el próximo solsticio de verano. ¿Y esto para qué es? Para alcanzar el punto más alto. Y la época de mayor luz y de días más largos que las noches es ahí. Entonces Roma adopta el cristianismo como su religión oficial cuando estaba el emperador Constantino el Grande.
y el obispo Liberio de Roma, juntos declararon que se celebraba a estos dioses el mismo día que el nacimiento de Cristo. En ninguna parte de la Biblia menciona la fecha en que nació Jesús. Sin embargo, estos hombres, ¿qué hicieron? Inventaron una fecha, porque hacían match con los festejos de sus dioses. 25 de diciembre, la antigua fiesta del solsticio de invierno, la fiesta de Saturno, Saturnalia, que viene de una antigua tradición babilónica, recordaba principalmente a Mitra. Mitra es el dios del sol. Voy a hacer voy a continuar mejor con esto. Al dios del sol. Se decía que Baco, Adonis, Osiris, Horus, Júpiter, Hércules, Tamuz, el hijo de Nimrod, había nacido también en esta época invernal. Y estas fiestas se celebraban de manera degenerada, de manera inmoral. Fue siempre una de las celebraciones de más prestigio, como se los comenté hace rato en Roma. Esperaban esta fiesta porque hacían bacanales, hacían orgías, comían, bebían, infinidad de porquería, ¿verdad? Y estas dos personas que les acabo de mencionar, ellos dijeron, vamos a juntar la fecha del cristiano con esto. En Babilonia esta fiesta de la Saturnalia tenía también dos detalles que llaman la atención. Uno, ¿qué creen que usaban? Árboles de pino por doquier. Y estos árboles de pino representaban el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. Esto se basaba en una antigua leyenda babilónica que dice que durante la noche un árbol verde se desarrolló en medio de un tronco muerto, y esto hablaba de que el dios Sol Nimrod, el tronco seco, reencargaba en Tamuz, que viene siendo el árbol verde, cuando su madre Semiramis lo daba a luz esa noche. Y esas leyendas se propagaron con los años y pasó a ser dominio de los druidas, de los egipcios, y es adoptada por Roma, la que colgó además en el pino cerezas rojas para después se volvieron en bolas brillantes como símbolo del dios Sol. Fíjense, si se dan cuenta cómo está, el pino, ¿de dónde viene? Y luego lo adoptan y empiezan a poner cerezas rojas colgadas en el pino. Y luego, ¿saben qué viene con el tiempo? Las lucecitas, el cielo, las estrellas, lo que representa. La Biblia dice, y es muy clara con lo que dice el Señor, no admite que se le dé culto a nadie, no admite que se le dé culto a nadie al pie de los árboles. ¿Sí lo han leído? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Espero que esté sirviéndoles recordatorio esto. Versículo 2. Amén. Dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, perdón, hermanos, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué dice que hay que hacer? Destruirlos. Dice, derribaréis sus altares, versículo 3, y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Dios no admite el culto a nadie al pie
de los árboles. Me preguntarás, ¿yo pongo arbolitos de Navidad? ¿Tengo arbolito de Navidad? No tengo arbolito de Navidad. Mis hijas nunca han tenido un árbol de Navidad en su casa, porque se les enseñó, se les instruyó lo que dice la palabra de Dios, y yo, como sacerdote de mi casa, no voy a permitir que entre a mi casa anatema. Hermano, pero es muy bonito, hermoso, pero no. Mis ojos están puestos en Dios y tengo que obedecer lo que Dios me dice. Paola, la más chiquita de mis hijas, me dice, papá, vamos a poner un arbolito. ¿Por qué no ponemos un arbolito? Y está ahorita escuchando por qué no se pone un arbolito en la casa. Porque no es agradable a Dios. Los regalos. ¿Les regalo yo cosas a mis hijas en Navidad? En Navidad, en Año Nuevo, en enero, en febrero, en marzo, en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Todo el año. Mis hijas saben que no necesita ser Navidad para recibir un regalo, un obsequio. Voy a ir más adelante con esto. Voy a otro versículo hablando sobre los árboles. Ezequiel capítulo 6. Ezequiel capítulo 6, versículo 13 y 14. Voy a tener que ir un poquito más a prisa, hermanos míos. 13 y 14 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Isaías 44, vamos a buscar esta otra porción de la escritura, en Isaías capítulo 44, dice la palabra del Señor en el versículo 18 y versículo 19, dice la escritura, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Versículo 19, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan y asé carne y la comí. Haré el resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. ¿Qué es lo que hace la gente en diciembre? No se sienta a comer, no se sienta a beber, no se sienta a festejar. ¿Y quién está en su sala? El árbol. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Fíjense cómo es tan clara la palabra de Dios. Sin embargo, ahí estamos, viendo cuánto cuesta un arbolito, cómo lo vamos a decorar, cómo lo vamos a adornar, cómo esto. Y lo peor, lo que me duele, lo que pienso, caray, en muchos lugares donde se enseña la Biblia, adornan de esto. Y duele. Mi pueblo se perdió. ¿Por qué se perdió, Carmen? ¿Por qué se perdió, hermana Consuelo? ¿Por qué se perdió, Rolando? ¿Por qué se perdió, Neri? Por falta de conocimiento. Qué triste. Pablo oraba y decía, Señor, dales el conocimiento revelado de tu palabra. Dales el conocimiento revelado de tu palabra. Pero por sus costumbres, por sus tradiciones, han invalidado todo. Los reyes magos, la Biblia se refiere a ellos como magos. Sin embargo, una traducción más exacta sería sabios, ya que más bien eran científicos, conocedores de las escrituras. No podían ser magos, pues es un tipo de práctica que está prohibida por Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo
o su hija por fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque esto es abominación a Dios. Y eso viene en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, versículos del 10 al 12. Ellos, ¿qué hacían? Practicaban la astronomía, y los ves y los ponen, y siempre les ponen sus coronas, los ponen en camellos, en caballos. Eso es mentira, no existe, no es cierto. Y la gente ahí está idolatrándolos, ¿verdad? Porque es lo que es real, es lo que hace. La palabra del Señor es tan exacta, tan precisa. Dice que la Biblia, en Isaías 47, vamos a buscar Isaías 47, ahí estamos cerquita. Isaías 47, versículo del 10 al 14. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. En el versículo 11 dice, vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Versículo 12, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Es lo que hacían ellos, ¿verdad? Es lo que hacían ellos. Y el versículo 14 dice, he aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. La Biblia no dice ni el número de los hombres sabios, ni sus nombres, ni su fisonomía, ni que viajaban, ni en qué viajaban. Todo esto fue inventado por el hombre en el siglo IV. Sin embargo, los hombres sabios acostumbraban a andar en grandes comitivas, por lo que es improbable que solamente fueran 3. Y cabe mencionar que este dato no se relaciona con el número de los presentes. Ahora, terminamos de hablar de esto. ¿Quién me falta de hablar? ¿Qué más hay en Navidad? ¿Quién? ¿Saben de dónde viene? De ahí. Santa Claus en realidad es un personaje inspirado en un sacerdote de origen turco que vivió entre el siglo III y el siglo IV después de Cristo. Se contaba que este sacerdote, se dice que hacía milagros, bondades, beneficiando a los pobres. Y con el tiempo se convirtió en el santo patrón de Grecia, Turquía y Rusia. Su fama de repartidor de regalos sale a la historia que una vez ayudó a un hombre. Ayudó a este hombre regalándole a sus hijas monedas de oro porque no tenían dote. ¿Saben lo que es dote? ¿No? Búsquenlo en el diccionario. Bueno, dote es cuando se iba a casar una muchacha con un muchacho, la muchacha tenía que darle al muchacho cierto monto económico para ayudarlo a hacerse cargo de su manutención, ¿verdad? Entonces, es lo que se acostumbraba. Aldo, no lo voltees a ver. ¿Ok? Entonces, eso ya eso ya no debe ser. Dios provee para todo, ¿verdad? Bueno, es lo que hizo. Entonces, como no tenía este hombre que darle, hizo algo. Fíjense, hasta metiche. Ahorita que dije metiche, me acordé de alguien que una vez llegó a la casa de nosotros hace muchísimos años cuando vivíamos en México y tenemos una puerta y en la puerta tenía ahí uno que decía correo, ¿cómo se llama? Un tipo buzón, pero nada, era la pura puertita, la pura rayita con que decía correo. Entonces llegó una persona que se hospedaba con nosotros y en lugar de tocar la puerta, se le ven ahí los ojos. Metiche. Y una vez una persona que quiero mucho, que se llama Carly, no voy a mencionar su nombre, dibujó unos ojos y se lo pegó ahí. Entonces llegó la persona y le hace así y pues estaban los ojos, ¿no? Creo que entendió el mensaje. Que después lo quitó, ¿verdad? Pero siempre llegaba así. Y este hombre que estoy platicando, no la persona que de allá, sino Santa Claus, se dio cuenta de esta situación. Y entonces se metió secretamente por la ventana y colocó unas monedas
en las calcetas que dejaban esas muchachas en las chimeneas para que se secaran. Metiche, ¿qué tienes que andar viendo la ropa interior de los demás? Pero ¿qué tal nosotros? Colocamos nuestras botas, ¿verdad? Para que nos dejen dulces, chocolates, y lo que quiero es romper la piñata, ¿verdad? Y es la razón en que la fecha de su onomástico se acercaba a la Navidad y se decidió que San Nicolás, que así se llamaba, sería una figura excelente para repartir regalos y golosinas a los niños en esa fecha. Ahí es como surge esta figura, Santa Claus. Su traje rojo, su personalidad alegre, se debe a que la compañía Coca-Cola diseñó esta imagen como publicidad. Pero se data o se dice, las pinturas de él son así. Nada que ver. Pelón y barbón. Ay Dios. Bueno, así. Y la gente feliz. Mira, ahí está Santa Claus, mijito. Ahí está Santa Claus. Mentira. Mentira. Es una campaña publicitaria. Y lo peor, ¿saben qué es lo peor? Idolatría. Él, Santa Claus, o Nicolás, ¿vive o ya se murió? Murió hace muchísimos años. Ese sacerdote, ¿es correcto? ¿Qué hacen los niños? Le piden a Santa Claus, le piden a un muerto. Fíjate hasta dónde te lleva todo eso, hermano. Algo que es muy inocente. No es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque intenta suplantar este hombre, este dibujo, este pedazo de mercadotecnia a Dios. En lugar de que los niños expongan sus necesidades a Dios, como nos enseña el libro de Mateo capítulo 6, versículo 8, búsquenlo. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 8? Mateo 6, versículo 8, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces Dios ya sabe qué necesitamos, y es engañar con estas fábulas y mentiras a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que con el tiempo sufran una gran desilusión. Una vez una mamá le fue a reclamar a mi esposa cuando Gaby estaba en el kinder y le dijo: señora Mayela, le arruinó la infancia a mi hijo. ¿Por qué su hija Gabriela anda diciendo que no existe Santa Claus? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Se los digo delante de Dios, fue a reclamarle a mi esposa. ¿Te gusta andar con engaños? ¿Te gusta que te engañen? ¿Por qué vas a engañar a un niño cuando no existe Santa Claus? Una vez me pasó algo muy curioso, chistoso, para mí. Paola todavía estaba muy chiquita. Y Dios me permitió comprarle a Paola una cama. Y me senté con ella y le dije, porque me dijo: papi, gracias por mi cama. Y le dije: mija, dale gracias al Señor. Y ella me dijo: ¿a cuál Señor? Me causó gracia, ¿no? No sé qué se imaginó mi hija, pero me causó gracia, ¿verdad? Me acuerdo ahorita, perdón. Bueno, esto, volviendo al tema de Santa Claus, es engañar a los niños. Fíjense qué dice Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 8. Ya estoy terminando, hermanos. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que, dice Paola, todos los mentirosos entrarán, ¿a dónde? No tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué estás haciendo con tus hijos cuando les dices Santa Claus? Mintiéndoles. ¿A quién tienen que ir los niños a pedirle? A Dios. ¿Y con quién se tienen que acercar? Con sus papás. Porque sus papás son los que trabajan. Sus papás son los que se levantan temprano para ir a ganar el dinero, para comprar a sus hijos sus necesidades, ¿verdad? El relacionarse la gente con esto de Santa Claus, ¿tú crees que Dios está contento con eso? ¿Qué haces con eso? Ofendes a Dios. Ya que guía los padres guían a sus hijos a agradecerle a Santa Claus por los regalos en lugar de agradecerle a Dios. El relacionarse con Papá Noel o Nicolás y los Reyes Magos es comunicarse con espíritus muertos. Yo me acuerdo que tradicionalmente nosotros asistíamos a una iglesia católica hace muchos años y a mí me decía mi papá y mi mamá que escribiera una carta para los Reyes Magos y la pusiera en el arbolito. ¿Verdad? ¿Y qué decía? Te prometo que me voy a portar bien, te prometo que quién sabe qué, pero pues quiero que me regales al hombre nuclear. Bueno, esos juguetes ya no existen. Quiero que me regales una bicicleta, un Atari tampoco existe, ¿cómo se llama? Una cosa de esas que para jugar en la tele, ¿no? Un celular, una tablet, una computadora, porque te prometo que voy a hacer mi tarea y que no voy a ver películas en Netflix, en Internet. Mentira. Todo eso, ¿a quién se lo tienes que pedir? A Dios. Y Dios proveerá a tus padres para que te puedan comprar lo que necesites, para que lo uses correctamente. Todo esto, ¿saben también a qué nos lleva? ¿Qué más hay con Santa Claus? Cuando ponen a Santa Claus, ¿con quién lo ponen? ¿Quién hace los juguetes? Los elfos, los duendes, los pitufos. ¿Y qué son esos? Demonios. Y la gente, ay, mira, vamos a comprar unas orejas de elfo. Ya está el niño con las orejas así de todas picudas y chaparrito. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, elfo? ¿Cómo estás? Le está diciendo, ¿qué pasó, demonio? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? Es que es un duende, es que es un demonio. Tengamos cuidado con lo que decimos también. Tal vez tú digas, ay, es absurdo, hermano, ¿cómo crees? Pero así hay mucha gente viviendo con esto, con esto. ¿Qué es lo que te digo, hermano, que hay que hacer? Yo creo que te llega el momento en que como pueblo de Dios, la única adoración es para Él. Ninguna parte de la Biblia se nos ordena celebrar el nacimiento de Jesucristo, en ninguna parte. Más bien nos ordena que celebremos su muerte. Estoy terminando ya con unos versículos más, con 4 citas. Mateo 26, por favor. Mateo capítulo 26. A lo mejor tú que me estás escuchando, has de decir, ya me arruinaste la Navidad, ya se escuchó mi hijo que no existe Santa Claus. Pues que una vez lo sepa, hermano, que eres tú que trabaja, que eres tú el que Dios te da trabajo a ti para que proveas para tu casa, ¿verdad? Que, ¿por qué no pongo arbolito de Navidad, papá? Y todo el mundo lo pone. No somos de este mundo, no somos de este siglo. No somos de este mundo, perdón. Somos peregrinos, somos extranjeros. Como decía mi papá, somos extraterrestres, ¿verdad? Dice Mateo 26, del 26 al 28, dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere que recordemos? Aquí está, que recordemos su muerte, su crucifixión y que Él resucitó. Es lo que el Señor quiere de nosotros. 1 Corintios 11, 25 al 29 dice lo mismo. El cristiano no puede ignorar la Navidad. Escucha bien, el cristiano no puede ignorar la Navidad, no la puede ignorar.
Dado que es una celebración, o esta celebración es una realidad en el mundo actual, te das cuenta. No puedes decir, no, no pasa nada. No puedes decir, hacer un lado así como el Halloween o otra cosa. Lo que sí se puede hacer en estas fechas es algo. Es aprovechar la ocasión para llevar a quien necesite la palabra de Dios, para ir a predicar la palabra de Dios, llevar a quien lo necesite y explicarles cuál es el verdadero significado de la Navidad. No hemos sido llamados para condenar en ningún momento, sino para reconciliar al mundo con Dios, por lo cual debemos estar preparados siempre para presentar con mansedumbre quién es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es lo que dice la palabra de Dios, y dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es Cristo? Él es el que salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, aunque sabemos que Jesús no nació en diciembre, también sabemos que no celebramos una fecha, sino celebramos un hecho real, un hecho maravilloso. ¿Sí? Y como dice la palabra de Dios, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un rey, un salvador. Ese es el verdadero, o la verdadera celebración de la Navidad. Que nació un salvador, que nació un rey, que Dios anonadó y vino para darnos vida, y vida en abundancia. Pero si la Navidad para ti es festejo, baile y todo lo demás, no te ha nacido realmente cuál es el verdadero significado de la Navidad. ¿Es malo poner pino? Ya lo escuchaste. No puedes decir al Señor, yo nunca escuché a Dios lo que se enseñó, pero sí te puedo decir, hermanos, que es una realidad que Cristo, Jesús, dio su vida por cada uno de nosotros. Aprovechando el foro y aprovechando este momento de que hablamos también sobre la muerte y resurrección de Jesús, vamos a reiniciar con la Santa Cena a partir de enero, hermanos, el primer domingo de enero. ¿Ok? Después les digo cómo se va a manejar esto, ¿verdad? Pero quiero aprovechar. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a ser despedidos y espero que haya quedado claro esta enseñanza. Es una enseñanza que el Señor nos permite hacer de tiempo atrás. Y yo sé que estamos a días de esta celebración. Que recordemos este gran acontecimiento en nuestros corazones. Y no nada más ese día, sino siempre. Padre, te doy gracias, Señor mío, por esta enseñanza, Dios. Te doy gracias, Padre Dios, porque tú nos hablas de muchas formas y en distintos momentos, en distintos tiempos, Dios. Padre Dios, y nos adviertes, bendito Dios, de los engaños del enemigo, Padre Dios. Que no estemos distraídos, bendito Padre Celestial. Que no estemos, bendito Padre Celestial, Santo Dios, jugando con la salvación que tú nos has regalado en Cristo Jesús, Dios. Padre, que estemos atentos, que estemos alertas, Dios. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra, Dios, en esta tarde, Dios. Padre, vamos a salir de este lugar, ve con cada uno de nosotros, Dios. Padre Dios, que, Señor, tú guardes nuestra salida y nuestra entrada, Padre. Te ruego, Padre Dios, por mis hermanos que están aquí, Dios, que tú los lleves con bien, Señor, a sus destinos. Mis hermanos que están viendo esta transmisión, Padre Dios, que tú, Señor mío, también estés con ellos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén. Hermanos, les recuerdo, el primer domingo de diciembre es el 5 de diciembre, es reunión
general para todos. La puerta va a estar abierta para todos. Se cierra a las 5 a las 12, ¿verdad? Si tiene dudas, llámele a mi esposa, a mi mamá, Vicky, a Carla o a mí. Por favor, Dios les bendiga. Gracias.